Cayo es un mísero plebeyo agobiado por los tributos y las prestaciones personales, pero es también un romano y participa como tal en la magna empresa de dominar a otras naciones e imponerles leyes. Esta identificación de los oprimidos con la clase que los oprime y los explota no es, sin embargo, más que un fragmento de una más amplia totalidad, pues además los oprimidos pueden sentirse afectivamente ligados a los opresores y, a pesar de su hostilidad, ver en sus amos un ideal. Si no existieran estas relaciones satisfactorias en el fondo, sería incomprensible que ciertas civilizaciones se hayan conservado tanto tiempo a pesar de la justificada hostilidad de grandes masas de hombres. Estamos leyendo El porvenir de una ilusión y comencé con este hermoso fragmento que escribe Freud a propósito de lo que venimos hablando. No encuentro mejor definida lo que él mismo llama compensación. ¿Compensación de qué? Bueno, frente a la yugulación que produce el esfuerzo civilizatorio que apunta en dos sentidos, la imposición del trabajo y la imposición de las interdicciones, ¿recuerdan? Prohibiciones, y eso en un esfuerzo constante, arduo, cotidiano y permanente para vivir en sociedad, bueno, aparece, como bien lo dice el maestro Freud, el gran valor de las ideas religiosas. Justamente el ejemplo de Cayo, a pesar de todo, participamos de esa magna obra civilizatoria, como sea que la definamos, con un grado tal de adhesión, no a todos sus aspectos, no de una manera pasiva, pero sí aceptando que de algún modo compensa ese malestar estructural en la cultura. Eso me lleva, o ya empieza a exponer, el primer punto, en los cuales yo armé tres, alrededor de los cuales vengo reflexionando sobre el porvenir de una ilusión. Bien, ¿por qué el ser humano necesita reconciliarse? Necesitamos reconciliarnos. Bueno, somos sujetos, somos personas, y esa necesidad surge como una compensación al sacrificio que se nos impone en toda civilización y para todo ser humano. O sea que Freud está dando cuenta de algo estructural, válido para todo ser humano, válido para toda civilización, por más que nosotros digamos de una manera un poco circunstancial esta o aquella. En definitiva, estamos hablando de la civilización humana, y esa dimensión no existe, mejor dicho, ningún ser humano existe si no es en esa dimensión. Por lo tanto, estamos hablando, dice Freud, de algo estructural, y la oposición acá estaría dada. La fuente del malestar es esa privación. La sentimos las personas, los individuos. Por lo tanto, la oposición, la hostilidad, estaría dada entre el individuo y la civilización, no entre la civilización y la barbarie. No vamos a entrar ahora en el desarrollo histórico de ese concepto, pero podríamos aceptarlo siempre y cuando identifiquemos barbarie con individuo, todo individuo, cualquiera de nosotros, en todo tiempo y lugar, desde que sentimos esos impulsos hostiles a la civilización, antisociales, y soportamos el sacrificio que implica manejarnos con eso. Bien, eso tiene dos aspectos: la amenaza que supone el terror de la naturaleza. Por más que tengamos respuestas culturales a eso, no podemos controlar, ni mucho menos dirigir la emergencia y el alcance, por ejemplo, de un tsunami o de un terremoto, claro que no,
si bien tenemos respuestas con eso, pero no controlamos, o mucho menos podemos impedir, y también, quizás a lo más devastador, que son las catástrofes sociales, o sea, al sufrimiento que nos infligimos nosotros mismos, violando los preceptos de la civilización. Pensemos solamente, por ejemplo, en el genocidio, en las guerras atroces. Bien, entonces, ¿por qué Freud, vamos al segundo punto, vincula de algún modo esto que está reflexionando con aquello que está pasando en algún lugar remoto de Europa, la Revolución Rusa, o, mejor dicho, ya está instalado relativamente, se ha dado esa aparición en el escenario histórico? Lo vincula en este sentido, una reflexión de carácter general. La civilización implica sufrimiento y ese esfuerzo es constante y no lo podemos abandonar, sino a un muy alto precio, con una propuesta que se manifiesta en el sentido de que lo que la religión llevaba a un plano de el más allá, en otro mundo, mi reino no es de este mundo, como ejemplo de lo que les estoy diciendo, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, lidiaba con eso y lidia con eso. Acá aparece una propuesta de un sistema social, de un orden civilizatorio que parecería indicar una edad de oro, prácticamente el fin de la historia en el sentido del fin del sufrimiento humano, inherente a nuestro destino. Y con ese fundamento, la restricción. Bien, esto lo lleva a Marx. Vamos a dejar este punto ahí, ¿eh? ¿Por qué vincula una cuestión con la otra? Lo dejamos en ese lugar. Lo vamos a retomar en el próximo video. Vamos ahora al tercer punto, que es en el que Marx, perdón, se me cruzó con Marx, porque voy a leer ahora un fragmento de él, vincula o expresa Freud el valor de las ideas religiosas, ese valor de compensación, ese tesoro de las representaciones humanas que lo ayudan a lidiar con las restricciones que impone la civilización. Y mencioné a Marx porque Marx también tiene esa intuición y la expresa muy bellamente en un fragmento que todos conocerán, en algún punto ya van a ver. Acá dice que la miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. La religión es el sollozo de la criatura oprimida, es el significado real de un mundo sin corazón, así como es el espíritu de una época privada de espíritu, es el opio del pueblo. La eliminación de la religión como ilusoria. Felicidad del pueblo es la condición para su felicidad real. Y sigue. La religión es el opio del pueblo. Solemos interpretar qué texto magnífico. Esto lo escribió en un estudio crítico sobre la filosofía del derecho de Hegel. Bien, este texto tan magníficamente expresado, esta intuición de Marx, alude justamente no al opio como hay la droga que nos saca de la realidad, nada de eso, sino algo que nos permite y ha permitido a la humanidad lidiar con el sufrimiento, porque lo reconoce el valor de consuelo de esa ilusión, que lo llama ilusión igual que Freud. Muy bien, para terminar esta parte, y ese reconocimiento del valor de consuelo de las ideas religiosas, Freud nos dice que este tesoro de las representaciones humanas, que tiene un largo camino y lo sigue teniendo, llega a un punto de espiritualización tal que permite la identificación de Dios con la ley, o, dicho de otra manera, la divinización de la ley como reconocimiento de que fuera de ella no somos ni podemos ser, que tenemos que bancarnos las cosas no así porque no pueden cambiar, sino siempre con este concepto de su relatividad en la búsqueda de la justicia del orden social, del orden civilizatorio,
pero que siempre va a presuponer un sacrificio. Y de este modo, las ideas religiosas pasan a tener ese gran valor que también Marx les atribuye adecuadamente. La religión es ese tesoro de representaciones humanas que, como bien diría también el gran historiador Arnold Toynbee, son el núcleo duro de la civilización. Nos vemos en la próxima.